es en efecto una condición central para que los trabajadores puedan, por un lado, ejercer sus derechos frente a sus organizaciones y sus liderazgos, pero no se limita, diría yo, a ese ámbito, sino que tiene una dimensión mucho más amplia. Abarca el tema de las relaciones de los sindicatos con los empleadores, con el Estado, en el fuero interno y con la sociedad. Se considera, a mi juicio, central el que haya transparencia alrededor de los recursos públicos, aunque es un ámbito nada más, digamos, de la vida sindical, el de los servidores públicos. Creo que el riesgo que tenemos en algunas de las iniciativas es que con la intención de fortalecer esa transparencia le otorguemos excesivas cargas a los sindicatos, por ejemplo, informes, documentos, instrumentos que en la práctica en sindicatos pequeños sería muy difícil cumplir. No existe sindicato malo sin patrón que lo promueva. No existe sindicato tranza, digamos, sin Estado que lo consienta. Esto es finalmente un conjunto de complicidades, de tal manera que una filosofía de transparencia debe abarcar la totalidad del modelo, debe reconocer que es valiosa, que es clave, yo diría, para no solamente el mundo laboral, sino, como bien se señalaba, para la vida democrática del país, y sin duda, a mi juicio, todos los instrumentos internacionales que tenemos, el Convenio 87 de la OIT, la propia Ley Federal del Trabajo, de ninguna manera constituye un obstáculo a este, digamos, desarrollo autónomo de los sindicatos. Entonces, festejemos los avances, festejemos que el IFAI ha caminado bien, festejemos que el órgano local, el InfoDF, a mí me parece que la ley ha sido un avance muy importante y creo que hay resoluciones, no hay tiempo para señalarlas, pero hay resoluciones muy recientes del InfoDF muy positivas en términos de permitir la transparencia en el ámbito local. De acuerdo con las publicaciones de la Secretaría de Hacienda al corte del cuarto trimestre del 2007, en el informe sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública, varias dependencias gubernamentales han otorgado diversos donativos a sus sindicatos, y les voy a mencionar algunos. La Secretaría de Economía otorgó al Sindicato de Trabajadores de la propia Secretaría, con cargo también a la partida 7505, ayuda al sector social, 4.100.000 pesos. También la Secretaría de Economía otorga a su sindicato, con cargo a la misma partida, para efecto de programar y organizar eventos deportivos, sociales y culturales, recreativos, en beneficio del desarrollo integral de los trabajadores de base, 7.6 millones de pesos. Y a su Sindicato Nacional Independiente, 170.000 pesos para programar y organizar también eventos de tipo deportivo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó 12.2 millones de pesos al Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM. El ISSSTE otorgó al Sindicato Nacional de sus Trabajadores 9 millones de pesos en el 2008 también, pero no hay información precisa sobre el destino de estos recursos. De las estadísticas observadas, vemos con preocupación que a pesar de que el Ejecutivo Federal a principios de este año anunció un programa de racionalidad y austeridad presupuestaria, no obstante se siguen dilapidando los recursos de la Federación. Desde luego que las actividades que realizan los sindicatos son importantes para el desarrollo integral de sus agremiados. Sin embargo, en medio del entorno económico tan difícil por el que atraviesa nuestro país, pues estos recursos podrían ser mejor aprovechados y aplicados quizá a través de programas sociales. No obstante, al revisar las páginas electrónicas de algunos sindicatos, como el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues encontramos como una gran falta de transparencia, ya que no se encuentran publicados ni siquiera sus estados financieros, ni los recursos que se reciben a través de la Federación por la vía, como ya mencionaba, de los donativos, o el caso del Sindicato Nacional del Seguro Social, que tampoco publica absolutamente nada respecto a la información financiera. Por estas razones, considero que dichos cambios, además de que las nuevas atribuciones establecidas en la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, sin lugar a dudas, van a coadyuvar a los esfuerzos de transparentar y fiscalizar mejor los recursos públicos, más aún cuando se trata de figuras tan importantes en la administración como lo son los sindicatos. El día de hoy tenemos que darnos a la tarea de pensar este derecho de acceso a la información en relación con el 123 constitucional, en relación con la libertad sindical y desde luego en el capítulo de garantías individuales con el derecho de asociación. Y la pregunta que desde luego es válida es si estos se oponen o se limitan entre sí. Recordemos que solo un derecho fundamental puede limitar a otro derecho fundamental y en ese sentido es donde pierden el carácter de absolutos. Sin lugar a dudas, y creo que hay que ser responsables, por más que sea yo comisionada de acceso a la información, hay que reconocer que hay ciertos límites en el acceso a la información. Me gustaría recordar que cuando hablamos de autonomía, no podemos hablar de autarquía o de posibilidad de que nadie revise lo que haces. Estamos en un México diferente y en términos de transparencia hay avances que tenemos que rescatar. Uno de ellos es, por ejemplo, este registro en el sitio de internet de las asociaciones sindicales, en donde hay cuestiones que nos parecen muy sencillas, pero que, como ya nos recordaba Arturo Alcalde, hasta hace rato eran mucho más importantes que secretos de Estado. Nombre de la asociación, domicilio de la misma, nombre del secretario general, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios, número de registro y central obrera a la que pertenecen. Ha habido resoluciones por la apertura de los contratos colectivos que hoy se pueden consultar en la página de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, nombres, sueldos y puestos de los comisionados sindicales, cuánta gente está asignada tanto en el CENTE como en el Sindicato de Petróleos Mexicanos, son los dos casos específicos que recuerdo, cuál es el régimen de jubilaciones y pensiones, acuerdos de convenciones extraordinarias u ordinarias de los sindicatos, recursos públicos entregados a estos, pliegos petitorios de la revisión contractual, así como incentivos económicos para los miembros. Creo que el país ha avanzado mucho en términos de democracia, mucho en términos de transparencia y creo que no podemos pensar que una buena transparencia sindical, una buena rendición de cuentas en relación a los sindicatos que reciben recursos públicos vaya en detrimento de la libertad sindical y de la vida sindical. Debemos apostar a que podemos fortalecer al mismo tiempo y por las mismas razones la libertad y la autonomía sindical y la transparencia que suponen estas relaciones.